Hola con todos, mi nombre es Génesis Montes de Oca y en este video les voy a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. Nos preguntamos a qué se debió esto y cuáles fueron sus consecuencias. A continuación daré inicio a mi exposición. Retomando con el tema de exposición, que es la Primera Guerra Mundial, bueno, pues esta guerra fue un conflicto bélico global, ¿verdad? Que fue centrado en Europa, iniciando en el año de 1914 hasta 1918, es decir, duró 4 años. Este conflicto involucró a las grandes potencias eh, del mundo. Se reunieron las dos alianzas opuestas, ¿verdad? Los aliados en torno a la Triple Entente y los imperios centrales. Aquí, más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, debido en gran parte a los avances tecnológicos que se fueron dando en ese proceso, en ese trayecto de la guerra, ¿no? Es considerado el primer conflicto más mortífero de la historia y que luego fue superado por la Segunda Guerra Mundial. A continuación, voy a dar inicio a mi exposición. Voy a hacer una pregunta: ¿cómo se formaron estos dos bandos? ¿No es cierto? Nos preguntamos eso. Bueno, muy bien, hay varios puntos por nombrar. Primero, la paz armada. Desde 1871 hasta 1914, Europa vivió la paz armada, la cual fue beneficio para el desarrollo económico, cultural y científico de las naciones europeas industrializadas. Sin embargo, existían varias rivalidades. Y acá vemos que una de ellas era Alemania versus Francia por la guerra franco-prusiana, en donde ganó Alemania, ¿cierto? Eh, Aquí, sin contar que Francia estaba furioso, ¿verdad? Porque le fueron quitadas muchas cosas. Rusia se molestó por tomar territorios neutrales con Austria-Hungría, y uno de ellos fue Serbia. Bueno, aquí vemos ya cuando se dividen los dos bandos, pero una de las cosas por las cuales em, también vemos aquí, por ejemplo, en este lado la Triple Entente, está Francia, Inglaterra, ¿verdad? Rusia, y luego que se les añadió Italia, Estados Unidos y Japón. Em, Rusia no le gustaba la idea de que Serbia fuera invadido por Alemania, que Alemania quisiera tomar parte de su territorio. Por ende, estaba dispuesto a ayudar en esta guerra. Y por otro lado tenemos a la triple alianza, donde están las potencias centrales. Al principio estaba Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Bueno, que se les añadió después junto al Reino de Bulgaria. También voy a dar ciertos datos importantes en la unión de los bandos, ¿no? De la Triple Entente y de la Triple Alianza, más que todo la Triple Entente. ¿Cómo se les unió a Italia? Bueno, pues Italia, tras el estallido de la guerra que tuvo, se declaró neutral. Finalmente le declaró la guerra a Austria-Hungría en 1915 y se le unió a la Triple Entente. En Japón, por otro lado, también se unió a la Triple Entente, pero fue en el año de 1915, perdón, en el año de 1914, y Estados Unidos en el año de 1917. Eh, Además, los aliados de la Triple Entente como Bélgica, Serbia, Portugal, Brasil, Grecia, ¿no? Son países que después se les fueron añadiendo. Vamos a proceder. ¿Cuál fue el detonante? Muy bien, sabemos que se venía dando lo que es el imperialismo y el colonialismo de las grandes potencias, ¿no es cierto?
Esta fue una de las principales causas por las cuales había como esa rivalidad entre los países, ¿no? Como segundo punto, y este fue la gota que derramó el vaso, fue en 1914 en Sarajevo, que se dio el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa por Gavrilo, príncipe de Bosnia, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué es lo que él buscaba? Él buscaba aquí la unificación de todos los esclavos. Básicamente buscaba la unificación de todos los esclavos del sur de Europa bajo otra forma de gobierno, por así decirlo, integrándose al reino de Serbia y apartándose de los austriacos. Luego vemos que se da una crisis diplomática al exigir a Serbia la apertura de una investigación, la cual Serbia dijo que no, es decir, se negó rotundamente a esta petición que le hizo Alemania. Eh, ¿Qué sucedió después? Bueno, pues aquí Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, pero como les dije anteriormente, Rusia era muy amiga de Serbia, entonces em, se les unió, ¿no? Salió a ayudarles. Listo, luego, ¿qué pasó? Alemania le declaró la guerra a Rusia y Francia invadió Luxemburgo. También invadió Bélgica y los británicos salieron en auxilio a Bélgica, Francia contra Alemania. En fin, todos estaban uno en contra del otro. Entonces, estas fueron las ciertas rivalidades que habían, no se soportaban, no se toleraban por las cosas que ya antes mencioné, por lo que se dio la guerra. Los alemanes pensaron fácilmente poder derrotar a Francia. ¿De qué manera? Invadiendo a la neutral Bélgica y así poder trasladar todas sus maquinarias hasta Rusia. Pero lo que no se esperaban es que Francia pudiera resistir a larga duración en la Gran Guerra de Trincheras, que es la que vamos a ver a continuación. La Guerra de Trincheras. Esta Guerra de Trincheras, bueno, aquí aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, como podemos verlos aquí en las imágenes, ¿verdad? Y una de las cosas que más en este caso impactó, que fueron los gases venenosos, como vemos aquí en la imagen, el gas mostaza, ¿no es cierto? Y aquí nos podemos dar cuenta que hubo ese avance tecnológico, ¿no? En el proceso de esta guerra, ¿sí? ¿Dónde se dio? Bueno, pues esto se dio en algunos territorios, pero mayormente se dio en el frente occidental y en el frente oriental. En 1917, Estados Unidos le declaró la guerra a Alemania por la acción de hundir barcos. En este mismo año hubo hambrunas en Rusia, bajas en la guerra y otros factores, ¿no es cierto? Que esto desencadenó la Revolución Rusa, obligándolos a firmar la paz. Pues aquí ya no tenían otra opción, ya que estaban sin ese sustento, sin ese apoyo pues del mismo país como para poder sostenerse y seguir con la guerra, entonces decidieron firmar la paz. Como segundo punto, los alemanes enviaron casi todo su ejército oriental al frente occidental, intentaron una victoria rápida en París, pero ya que sus tropas estaban cansadas, no pudieron resistir, así que en ese caso no hubo mayor victoria. Otra de las cosas que pasaron es que Italia, frente a, frente, este, frente a Austria-Hungría, le vence, ¿no? Y las tropas estadounidenses desembarcaron a Italia con más refuerzos a Francia y hacen que Alemania y las potencias centrales pierdan la guerra. Aquí nos damos cuenta en esta imagen, ¿verdad? Vemos el frente occidental
cómo trataron de invadir Francia, ya quedando a 120 kilómetros. ¿Qué ocurrió con Alemania después de esto? Bueno, Estados Unidos le obligó de ley sí o sí, tenía que firmar el Tratado de Paz de Versalles, así sufriendo grandes sanciones, como el de tener que pagar todo lo que haya ocasionado en la guerra. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta gran guerra mundial? Bueno, pues como lo mencioné en un inicio, una de las grandes consecuencias que dejó esta guerra es la muerte de millones de personas combatientes, 9 millones, entre una cierta cifra, ¿no es cierto? 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles. Y pues obviamente las personas quienes quedaron heridas. Entonces sí, hubo bastante pérdida por ese lado. También pérdida económicamente, ¿no? Pero hubieron avances tecnológicos, como lo pudimos observar, justamente que se dio en la guerra de trincheras. Sanciones para Alemania. El orden mundial se alteró y los 4 imperios se deshicieron. ¿Cuáles fueron estos 4 imperios? El de Alemania, el de Austro-Hungría, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. Y por último, el resentimiento de Alemania y el ascenso de Adolfo Hitler, quien luego desencadenaría con su ambición hacer muchas cosas. En una de esas es declarar a que se inicie una Segunda Guerra Mundial. Y eso es básicamente lo que les puedo compartir en este video sobre la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias por su atención prestada.